Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy, en un nuevo episodio, vamos a entender el dolor. El dolor es un gran malentendido, es alguien a quien no se le ha prestado demasiada atención y creo que hay una concepción muy rancia sobre el dolor a nivel social y creo que hoy, por fin, vamos a entenderlo gracias a nuestro invitado, que es Álvaro Pinteño, al que estoy muy feliz de tener hoy aquí y bueno, qué mejor que se presente él. Bienvenido, Álvaro, a Valientemente. Muy buenas, Teresa. Muchas gracias por invitarme. La verdad que ya tenía ganas ya de pasar por aquí, que lo hemos comentado algunas veces y había ganas ya de estar aquí. Había muchas ganas y por fin hemos podido cuadrarnos. O sea que bueno, para quien no te conozca, Álvaro, explica pues quién eres y un poco a qué te dedicas y dónde pueden encontrarte. Pues bueno, a mí siempre que me preguntan esta pregunta siempre digo un poco lo mismo. Álvaro es una persona muy interesada en el mundo del dolor, pero vamos, que a grosso modo es un fisioterapeuta que nunca quiso ser fisioterapeuta. Es decir, yo siempre he querido ser arquitecto, pero las circunstancias personales de cada uno, al final, a mi madre en su día pues le detectaron fibromialgia y ver en Wow. primera persona cómo se desencadena un dolor persistente, cuáles son los factores psicosociales que influyen en él, cómo te vas aislando socialmente, cómo todo cambia, pues quizá hizo un poco más, en mi caso, sacar mi lado más humano y enfrentarme a mi más miedo y renunciar a ser arquitecto para, no sé, me llamó mucho la atención eso. Y, y poco más. O sea, ese es Álvaro, una persona que a día de hoy se dedica a ayudar a las personas que tienen dolor a intentar mejorar su calidad de vida. Y me pueden encontrar pues en redes sociales, en Instagram en AP Fisioterapia, en Twitter AP Physiotherapy y en la página web en www.paylas.es. Allí también tenemos un podcast y eso y pueden echar un vistazo a lo que quieran. De maravilla, pues tío, qué bonita historia, ¿no? Dentro pues bueno, de la dramática historia de que es una enfermedad, ¿no? Por parte de tu madre. Pero bueno, en realidad qué bueno que te volcaras en eso y que ahora estés ayudando a tantísima gente y que estés aportando tanto a este mundo de la concepción del dolor y a tantas personas a poder convivir con ello de una manera tan diferente, ¿no? Entonces eso es tan bonito y que haya nacido de esa historia, pues me parece precioso. Así que bueno, nada Álvaro, la primera pregunta tiene todo el sentido y es ¿qué es el dolor? ¿No? Mira, te lo hago de otra manera. ¿Qué se suele decir que es el dolor y qué es para ti el dolor? A ver, ni siquiera los propios profesionales sanitarios nos ponemos en común para definir qué es el dolor. Ya para eso contamos con la IAS, que es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Pero si te tengo que hablar yo de personas, te diría, por un lado, que la definición que más me gusta es de una enfermera, que es Margot McCarthy, que decía que el dolor es todo aquello que dice una persona cuando dice que tiene dolor. Ajá, Punto. muy Es bueno. decir, cuando una persona dice que le duele, le duele. Y eso es dolor. Y el gran problema del dolor es que al ser una experiencia, porque no es una sensación solamente ni nada, sino es una experiencia que emerge de la persona y al ser tan subjetiva y está influenciada por las experiencias previas de cada uno lo va a definir de una manera diferente. Entonces, más que dar la definición oficial del estudio de la IA, del dolor, que es experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada o similar a la asociada, eh, como es también, que está muy bien para todos los profesionales, para la investigación, para tener un marco común, a mí la definición que más me gusta es dolor es todo aquello que dice una persona cuando dice que tiene dolor. Wow. Creo que lo resume bastante bien. Sí, en realidad es una visión mucho más pues que permite a la persona, ¿no? Sentirse aceptada en lo que dice. Es decir, que no, pero no puede ser que no, sí, si tú sientes dolor, hay dolor, ¿no? Entonces, yo te leí en una de tus frases que decías que el dolor es una experiencia creada por el cerebro para protegernos, ¿no? Y de alguna manera hablas de lo que se llaman mecanismos biopsicosociales del dolor. Y claro, aquí estamos en un podcast orientado a la mentalidad y por eso estás aquí, porque tienes una concepción del dolor muy orientada desde esta mentalidad. Entonces, ¿puedes explicar qué es esto de los mecanismos biopsicosociales del dolor y cómo que es una experiencia creada por el cerebro?
Mira, aquí voy a aprovechar también un poco para retractarme, porque en su día quizás pequé de neurocienticismo, ¿vale? De enfocarlo todo en el cerebro. Eh, y creo que también es interesante, pues quizás el mensaje cómo va evolucionando, aunque bueno, no hay que obviar el papel importante que tiene el cerebro en la experiencia de dolor, pero ni el dolor se encuentra en el cerebro y que el cerebro sea uno de los principales órganos a la hora de provocar esa experiencia no quiere decir que se aloje ahí. Al fin y al cabo, el dolor emerge de la persona y de ahí de los mecanismos biopsicosociales. Los mecanismos biopsicosociales o el modelo biopsicosocial como tal, que fue propulsado por Engels, por si hay alguien que quiere investigar un poquillo más sobre ello, surge un poco en un periodo histórico donde tras la guerra y demás, eh, encontramos la necesidad de enmarcar a la persona como tal dentro del sistema de la salud y que el dolor no solamente se puede explicar por un hallazgo estructural, sino que hay muchas cosas que influyen más en el dolor, desde un familiar al que cuidar, el apoyo social que tenemos, el estatus socioeconómico, eh, descanso, nutrición, ejercicio, factores biomecánicos en cuanto a la técnica, el sistema nervioso central, sistema inmune, sistema endocrino. Es decir, son muchísimos factores que influyen entre sí y ver un poco cómo se relacionan entre todos ellos, Wow. ¿vale? Nos van a facilitar o no la recuperación de una persona y también el pronóstico. Se ha visto a día de hoy que la intensidad del dolor no es tan buen indicador en cuanto al pronóstico de una recuperación, sino todos los factores psicosociales o los determinantes sociales si los queremos llamar así. Qué interesante, o sea, que conoce, cuando alguien va a una consulta de un fisio, en realidad el fisio no debería solo ocuparse de la zona de tejido, sino también un poco de toda esa área biopsicos para poder entender el contexto de la persona y desde ahí poder trabajar, ¿no? Qué interesante. Aquí hay, mira, hay una cosa que llamas codificación predictiva de que hace el cerebro, ¿no? Antes de incluso que los nociceptores noten el dolor, como que el cerebro hace una predicción, ¿no? En base al contexto y el ambiente. Entonces, ¿puedes explicar esto? Sí, mira, voy a matizar una cosilla de antes que has dicho, ¿vale? Y es que para obtener un buen diagnóstico, ¿vale? El 76% aproximadamente se estima que viene de la historia clínica. Y el fisioterapeuta está en la posición idónea muchas veces porque como muchísimos problemas se acompañan de dolor, ¿vale? Está en la posición idónea de identificar muchas veces banderas rojas o problemas que no son de su competencia. Yo trabajo muchísimo con psicólogos, con psiquiatras y demás, y derivo muchas veces porque te das cuenta que en esa historia clínica que a lo mejor una de las barreras facilitadoras al cambio es a lo mejor que tiene una depresión por la muerte de un familiar o tiene problemas a nivel de gestión laboral que no sabe, y eso hay que trabajarlo a la par. Entonces, de ahí era un poco ese modelo biopsicosocial lo que nos va a permitir poder ayudar mejor a las personas. Y si me duele la espalda, túmbate boca abajo y te trato ahí directamente, no hay que confundir un poco el placer de darme un masaje como tal a tengo un problema, un dolor, puede ser algo grave o no, pero antes te tienes que tomar ese tiempo, ¿vale? Vale, gracias Y, por la aclaración. Muy buena. y respecto a lo de la codificación predictiva, es un poco también un reflejo de la complejidad que tiene el dolor y cómo muchas veces usamos modelos basados en ciencia, que tienen respaldo científico, para explicar esa complejidad, pero también tiene limitaciones en la clínica porque yo no puedo evaluar de manera objetiva clínicamente si mi paciente tiene un error de predicción o no, o está teniendo esa Pero para el que codificación nos predictiva. escuche y no entiende qué es codificación predictiva, porque habrá gente que no entienda, ¿no? Entonces, explica un poco, vi algún ejemplo con palas de playa y un oso, Sí, vi mira, cositas muy chulas. nosotros antes, sí, mira, nosotros ante una situación, ¿vale? Tendemos a asociar siempre el dolor como un input, es decir, un daño en el tejido. Yo voy andando por la calle y no veo un escalón y me torzo el pie y me hago un esguince. Entonces tendemos a asociar que me duele por ese daño en el ligamento que me está provocando un esguince. Pero si en esa situación, imagínate que cuando me doblo el pie en la acera viene un coche a toda hostia detrás mía,
seguramente tenga que andar bastante hasta ponerme otra vez a salvo, ¿vale? Y ahí se están activando los mismos mecanismos fisiológicos en cuando se tiene la experiencia de dolor, pero se está modulado. ¿Por qué? La codificación predictiva lo que hace es que el cerebro evalúa todos los posibles escenarios que pueden suceder y si no concuerda ese escenario que se ha predicho con la información que está viniendo, entonces se provocaría ese error de predicción, entonces el cerebro, junto con el resto del sistema, enviaría ese mecanismo protector que puede ser dolor. Pero el dolor tan solo es uno de los muchos mecanismos que tiene. También Sí, que a lo mejor podemos tener envía respuesta dolor o para el dolor para que no te duele y puedas seguir corriendo. Claro, entonces al que final puede ser lo puedes tener roto o no, pero esté mandando dolor o no en base a lo que él crea que te viene mejor en ese momento. supervivencia. Al organismo, por así decirlo, le da igual la veracidad de los hechos, lo que le interesa es la supervivencia. Si considera que en ese preciso momento tienes que salir por pata porque viene un coche a toda hostia y vas a tener que andar, posiblemente no tenga dolor. Cuando ya estés a salvo, posiblemente sí perciba ese dolor. Pero que el dolor tan solo es uno de los muchos mecanismos protectores que tiene nuestro organismo, que también contamos con respuestas neurovegetativas como dilatación de la pupila, sudoración, palidez, aumento de la presión sanguínea, y eso también son respuestas protectoras ante una amenaza. Qué bueno, qué interesante. O sea, que al final realmente el cerebro es como que tiene como bazas, ¿no? Para alertarte a sobrevivir y te lanza la baza que mejor cree que le viene en base ya no al daño en el tejido, como tú dices, sino en base a lo que te puede venir bien conductualmente para sobrevivir. Una de las cosas que se está viendo es que el dolor evolutivamente, su función principal fue informarnos del estado de los tejidos, ¿vale? Pero a nivel evolutivo hay un concepto que se llama exaptación, que es cuando un rasgo para el que fue diseñado originalmente va surgiendo una serie de modificaciones, ¿vale? Y al final acaba adquiriendo otro tipo de función para el totalmente diferente para el que fue originalmente diseñado. Entonces, el dolor persistente desde ese marco evolutivo puede ser visto así, porque, bueno, tampoco quiero abrir muchos melones aquí, ¿vale? Pero para que nos entendamos, si me duele la rodilla, Abre melones, abre melones. Ya sabes que aquí estás bienvenido a los melones. si me duele la rodilla, me hacen 500.000 pruebas, todo está aparente bien, o tengo ciertos hallazgos estructurales, pero no explican los signos y síntomas que yo tengo, ¿vale? Podemos decir que en este caso el dolor no está cumpliendo una función de informar el daño de los tejidos, sino puede ser otra. Y al fin y al cabo, cuando una persona tiene dolor crónico, tiene dolor persistente, es la mejor manera que ha encontrado su organismo para adaptarse en ese entorno cambiante. De ahí la importancia del modelo biopsicosocial, porque, por ejemplo, en personas que tienen fibromialgia o que tienen dolor persistente, dedican muchísimo tiempo al fin y al cabo para buscar una etiqueta o un diagnóstico que justifique su sufrimiento. Pero muchas veces también esa propia etiqueta, ese diagnóstico, está imposibilitando el cambio. Y hay personas que literalmente necesitan de una etiqueta, una entidad diagnóstica para, de cara a su círculo social más cercano o el resto de personas, sentirse comprendida, por decir, oye, no, es que a mí me pasa esto. Y muchas veces, esto es un concepto que yo explico mucho en las formaciones y demás, el desdiagnóstico. O sea, por eso cuando viene una persona a consulta, yo tengo que saber si esa gran cantidad de días, porque a mí me vienen pacientes con, no solamente con lumbalgia o una hernia lumbar, también me vienen con trastornos de la personalidad múltiple, también pueden venir con artrosis, escoliosis, dolor crónico de espalda, lo que sea, ¿no? Y muchas veces esos diagnósticos no están aliviando el sufrimiento de la persona, sino que le están condicionando y están formando parte de su identidad como persona a cómo se tiene que comportar. No puedo coger peso porque me han dicho que como tengo escoliosis es malo para la espalda. Vale, y Y entonces cuando tú le tienes que cuando yo me demostrar a esa comporto persona, así, a lo mejor aumento la sensación o la percepción de dolor. exactamente. No, y que muchas veces hay personas a lo mejor que como no tienen un apoyo social más cercano, hay determinados grupos donde tienen todos ese mismo problema y ese problema como tal, esa entidad diagnóstica, les une, es un gancho que les une para aportar esa red de apoyo. Lo Vale, que pero pasa es que ¿y esto muchas cómo veces, influye en el dolor? Porque hasta ahí lo entiendo, ¿no? Es decir, yo entiendo que haya mecanismos que
ayudan a la persona a sentirse identificada con algo, es decir, pues yo tengo fibromialgia o yo tengo, soy superviviente de un cáncer X y por tanto tengo ciertas cosas pues que me duelen o que tengo que comportarme con más cuidado, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo influye para modular el dolor? Es decir, pongamos un ejemplo, ¿no? De alguien también, te he Te voy a escuchado mucho poner, hablar del cáncer o de la, no sé, de lo que quieras. te voy a poner si quieres, dos ejemplos, uno más agudo donde la gente se puede sentir más identificada y uno más enfocado en eso, ¿vale? Porque son pacientes que ven muy frecuentemente en consulta. Mira, hace poquito, hace una semana, tuve una mujer que había sido diagnosticada hace muchísimo tiempo con la enfermedad que tiene, bueno, o con la lesión que tiene Nadal, Ajá. ¿vale? En el pie. Entonces, a ella la única solución, además, es enfermera. Entonces, el modelo biomédico está muy impregnado todavía en la sanidad actual, ¿no? Y a ella le dijeron que la única solución que tenía era operarse. A ella le encantaba y su pasión era hacer senderismo, pero dejó de hacerlo durante muchísimo tiempo por esa lesión. Entonces, mi objetivo principal en esa primera sesión fue desdiagnosticar esa lesión y ver cómo, a pesar de tener esa lesión, se puede hacer lo que ella quiere. Porque no es un impedimento. Porque además, dice Álvaro, es que a mí me empezó a doler sobre todo desde que empezaron a hacerme pruebas, el famoso nocebo. La expectativa al dolor es suficiente para desencadenar los mecanismos fisiológicos que pueden amplificar la información de peligro en nuestro sistema. Vale, o sea, Entonces, cuando tú yo ya recuerdo, intuyes un peligro, ya se activan unos mecanismos fisiológicos que generan peligro y dolor. hay estudios muy interesantes como una crema inocua en el dorso de la mano, se la aplicamos, pero le damos la información de esta crema te puede generar roncha, picor, escozor, ardor, dolor y genera esos síntomas. Y no solamente es que la persona te diga esos síntomas que sean visibles, que puedan salir ronchas, que también cuando lo medimos a nivel de neuroimagen en el sistema se ven cómo esas sustancias químicas se están activando. O como por ejemplo un vaso de agua con colorante, pero con la etiqueta Coca-Cola, te aumenta los niveles de glucosa en sangre y es agua y te la aumenta Wow. directamente en ese momento. Es espectacular la mente, ¿no? Porque al final es tal cual, y esto se ve en millones de cuestiones que no son el dolor en terapia, ¿no? Y cómo realmente la expectativa genera cambios, simplemente es así, o sea, y poniendo un ejemplo para llevarlo a otro tema para que la gente lo vea, es como, ya, pero ¿cómo puede ser que yo me lo imagine y lo sienta? Es como, ¿cómo puede ser que imagines un chuletón y salives? Pues al final, o generes jugos gástricos, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, la expectativa de comer genera jugos gástricos como para empezar a digerir y no estás comiendo ni introduciendo ningún alimento, ¿no? Entonces, llevándolo al dolor, sería un poco parecido. Si a ti te ponen una etiqueta, Álvaro, de que tienes la enfermedad de Nadal o que tienes ese problema y obviamente ese problema, todas estas cosas, ten cuidado, vas a sentir todas estos dolores probablemente, a partir de ahí puede que incluso empieces a sentirlos y te limitan. Y además, es que no es solamente eso, es que cuando una etiqueta entra dentro de tu historial médico, es muy difícil que salga, sobre todo a nivel del sistema público, porque ya está condicionando muchas veces por el tiempo, por cómo está organizado el propio sistema, a, me viene Teresa, cuáles son los antecedentes de Teresa, ya mi propia conversación con Teresa va a estar condicionada por eso. Y muchas veces, a mí cuando los pacientes vienen con las carpetas así enormes, con todos los diagnósticos, digo, vale, ahora la vamos a ver, pero primero cuéntame, no quiero condicionarme por nada. Sí, porque tú Quiero como ver ahora en profesional tu te momento actual, condicionas también, claro. quiero ver ahora tú cómo estás en tu momento actual. Entonces, te das cuenta que esa persona dice, pero es que no me lo creo, Álvaro, es que cómo que me puedo montar en un step, golpear, saltar. Y claro, cuando tú le dices que mientras la molestia sea tolerable, no hay ningún impedimento. De hecho, nuestro tejido y nuestro organismo ha llegado hasta días de hoy gracias a esa mecanotraducción, esa adaptabilidad y variabilidad que tiene. O sea, a días de, o sea, yo no conozco hace 100.000 años que hubiese fisioterapeuta, ni ningún, o sea, y cuando estábamos o éramos cazadores, recolectores, si nos torcíamos un pie, por pura supervivencia, si tú te quedabas solo, tenías muy pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, seguramente tu organismo se ha ido adaptando y además que lo sabemos, que para que un tejido cicatrice depende de aporte sanguíneo, del número de células que le lleguen y de lo inervado que esté.
Por eso la piel y los músculos cicatrizan muy rápido, porque tienen buen aporte sanguíneo y están muy bien o sea, y están muy bien inervados y tienen muchas células. Ujú. Pero un tendón, por ejemplo, es todo lo contrario, está muy poco vascularizado. Y para favorecer esa síntesis de colágeno, que llegue ese aporte sanguíneo y esa célula, necesitamos de un estímulo mecánico, de la carga. Ya, pero es que me duele cuando lo cargo, ya. Hay que dosificar bien la carga para que sea tolerable o prácticamente no notes dolor y se vaya recuperando el tejido con ello. Sí, pero que si está algo dañado no es déjalo quieto para que se arregle, a lo mejor al todo lo contrario, que es lo que estamos acostumbrados. Te duele esto, tienes este tendón dañado, entonces quédate quieto hasta que se arregle. Y es todo lo contrario. Probablemente lo que estás comentando es que ese movimiento le ayude a sanar antes. Además que aquí voy a lanzar un mensaje bastante contundente de el reposo absoluto rara vez está indicado, muy rara vez. Y si queremos ver casos muy extremos como puede ser un accidente de tráfico donde me operan por todos lados y tengo fijadores externos y tengo que estar literalmente escayolado desde el cuello hasta los pies, típica imagen de los dibujitos, ¿no? De cuando hay un accidente. Ahí también se pueden hacer muchos trabajos, como puede ser imaginería motora, como puede ser trabajo de la discriminación entre derecha e izquierda. O sea, se pueden hacer también trabajos de realidad virtual, se pueden hacer muchas cosas estando en cama, que al fin y al cabo está trabajando también tanto tu cerebro para evitar que se generen esa serie de cambios plásticos que se suelen dar, como a nivel fisiológico. Guau, esto que acabas de nombrar no venía ahora a cuento de hablarlo, pero lo voy a meter porque viene a relación de lo que dices, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo la visualización al final entrena y mueve la musculatura, igual que si la moviéramos, genera rutas neuronales. Se sabe, ¿no? Que si tú de alguna manera visualizas un movimiento, estás generando ese movimiento a nivel mental. De hecho, había un estudio que si personas que entrenan a tirar tiros libres y la hacen tirando tiros libres y otros simplemente imaginan que tiran tiros libres en baloncesto, de alguna manera luego se veía que ambos progresaban muy parecidamente, que parece de locos, ¿no? Parece increíble. Y esto llevándolo a algo que tú y yo hemos hablado, que es el dolor fantasma. Claro, date cuenta para que la gente entienda hasta qué punto es que es así, o sea, el cerebro visualiza algo y lo puede sentir como si estuviera ahí, ¿no? Entonces, aunque no esté, y esto creo que es como una buena conclusión de todo lo que estás comentando, como ya la guinda, ¿no? Del pastel. Es decir, explica esto del dolor fantasma. A ver, el dolor de miembro fantasma, si a mí me amputan la mano, lo que perciben en muchísimos pacientes es que le duele aquella mano que ya no tiene. Uh-huh. Eso se explica hay muchísima investigación en este campo. La principal sobre todo es que en nuestro cerebro nosotros tenemos un área que es el área somatosensorial, ¿vale? Donde tenemos representado en nuestro cuerpo, virtual, si lo queremos ver así. Si queréis buscar alguna imagen, ponéis homúnculo de Penfield y lo vais a ver. Entonces, no ha dado tiempo suficiente a que se reorganice esa corteza a nivel neuronal y sigue existiendo en nuestro cerebro, por así decirlo, una mano que ya no hay. Entonces, como en el muñón sigue habiendo ese daño en el tejido a nivel nervioso periférico y eso y demás, sigue enviando información, pero claro, la representa en una mano que ahora mismo no está. Entonces es un dolor, yo no lo percibo nunca, pero nunca que me amputen nada. Eso, pero se trabaja mucho, por ejemplo, con terapia espejo, con imaginería motora, o sea, hay Explica, muchas, con la realidad virtual muy también. interesante, porque me duele la mano y no tengo mano, ¿no? ¿Cómo se trabaja con la terapia espejo? Pon un ejemplo de cómo Tú, se ayuda a tú alguien a pones, dejar de sentir dolor en una mano que no existe. tú, por ejemplo, pones un espejo en la mitad de la persona y la mano está detrás del espejo, o sea, el muñón está detrás de la mano, o sea, del espejo, ¿vale? Vale. Entonces la persona está mirando el espejo y está moviendo la mano y está viendo en un espejo su otro brazo, que es donde tiene el muñón, y lo que estás engañando un poco es al cerebro. Llega un momento en el que percibe como si tuviese la mano y le calma de que la está moviendo y está haciendo las mismas acciones con esta mano con la otra.
Vale, o Entonces, sea, su foco con está... la mano sana la mira en un espejo, pero mirando el otro brazo, ¿no? Entonces realmente Eso, parece que está moviendo la no mano, ¿no? Parece que está moviendo la falsa mano y eso, aunque sí, sea, esto es lo importante que dices, pero si sabes que no es que el cerebro en el efecto placebo ya se sabe que aunque tú te estés tomando unas pastillas y claro, había miedo de decir, tómate estas pastillas, como tú decías antes, que estas pastillas te van a curar, ¿no? O te van a generar dolor, todo lo contrario. Y en ese momento lo sientes porque tú crees que lo vas a sentir y lo sientes. Pero se sabe incluso que cuando dejas de, o sea, cuando ya te dicen, no, mira, que sepas que son placebo, que ni esta crema ni genera, como ya hay un aprendizaje, como tú lo sientes así, ya da igual que sepas que es mentira, ¿no? Pues un poco esto es igual, da igual que sepas que es mentira, que tú sientes que estás moviendo la mano en tu cerebro, en tu mapa mental, ¿no? Y eso puede mejorar el dolor en el miembro fantasma. así es. Lo mejor. Además, ahí has tocado un tema muy interesante, Teresa, y es sobre la sinceridad, porque muchas veces los profesionales justifican sus propios egos, sus propias preferencias y expectativas por utilizar determinadas terapias que no han demostrado mayor efecto que el propio placebo, y claro, y argumentan que si comentan el propio efecto de esa terapia, ya le estás quitando efectividad a la terapia. Pero sabemos que el placebo abierto funciona y que los pacientes cuando acuden a consulta demandan sinceridad y honestidad y lo que quieren es encontrarse mejor. Entonces, yo a mis pacientes, por ejemplo, cuando me han dicho, ahora, pero si tú me pinchas aquí justamente, me vas a quitar, o me vas a poner un vendaje y oye, esto no funciona así. Le explicas el efecto real por lo que puede funcionar o lo que se sabe a día de hoy, que el día de mañana puede ir cambiando, pero es que los pacientes demandan eso. No demandan un engaño para que salgan de allí pensando y que le pueda generar mayor dependencia. Yo por eso siempre soy fiel a estrategias que aumenten la autoeficacia de la persona y darle herramientas para que no dependan de mí cada vez que tienen dolor, sino que Wow. sepan qué es lo que tienen que hacer cuando tienen dolor y si no consiguen con esas herramientas, entonces vienen y vemos de Increíble. qué manera podemos encontrar otra estrategia que le pueda servir. Pero es que eso realmente es, yo siempre digo que tratamos a las personas como idiotas muchas veces y la gente no es idiota. Es decir, la gente no, pero es verdad, Álvaro, pasa, ¿no? Me gusta que hablemos multidisciplinarmente para entender cómo la mente lo lleva a todo, ¿no? Pero pasa mucho, es como con nutrición, ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo a una persona que esto es así? Claro, si le digo que no pasa nada, que las calorías de un donut son las mismas que una manzana, entonces comerá solo donuts. Hombre, no, si tú le explicas que es que esto nutre y esto no, que no todo es el peso, y tú le haces partícipe y tú le enseñas, no sé, si no, los propios nutricionistas vivirían condenados de ello, ¿no? Porque realmente no es verdad que saber algo. Estamos idiotizando a las personas y quitándoles también un poco, como tú bien dices, oye, el derecho a tener toda la información y tomar su decisión, ¿no? No que decidamos por ellos. Es que tú imagínate que te tienen que operar de lo que sea. A ti te dan un consentimiento informado donde te dan todas las posibles consecuencias y toda esa información. Tienes ese deber y ese derecho a tener ese consentimiento informado y saber. Pues con cualquier tratamiento que aplicamos en fisioterapia, por ejemplo, también debemos. Es que hasta para dar un masaje se necesitaría informar a la persona y que tuviese ese consentimiento informado. Y no se suele hacer. Claro. Interesantísimo. Mira, volviendo, porque aquí nos hemos desviado, no estamos hablando por volver atrás, tú y yo nos podemos tirar aquí horas seguro. Por volver, estábamos hablando, bueno, pues que al final el dolor es una cuestión de supervivencia, que está muy modulado por nuestros factores psicosociales, y has dicho algo muy interesante, ¿no? Que es rara vez, y yo sé que lo que querrías decir es nunca, pero bueno, te dejas ahí, siempre hay que dejar una ventanita porque nunca se sabe. Siempre puede haber alguien Nunca hay que que se irnos a beneficie. blancos, exacto, entonces blanco y negro raro también, entonces bien está. Solo que yo sé que lo que querrías decir es muévete. Entonces, me gusta el concepto de dosis sana de dolor. Oye, pero a ver, Álvaro, tío, o sea, me estás diciendo que yo que estoy diagnosticada de no sé qué historia de la espalda, me estás diciendo que levante pesos aunque me duela, teniendo una lesión en esa espalda o teniendo una lesión, dosis sana de dolor. Es decir, me encantaría hablar de esto porque vivimos en una sociedad que nos hemos acostumbrado al parche rápido, al me duele y me tomo un ibuprofeno porque no quiero, no toleramos el dolor, no quiero sentir dolor y
de alguna manera, al final es cuánto, hay una frase que dices, ¿cuánto te duele? Y lo has dicho antes muy bien, no, es tolerable, no es cuánto te duele, sino es tolerable, ¿no? Entonces, ¿cómo es de importante este mal entendimiento del dolor como algo que hay que quitar? Mira, yo creo que, o sea, yo está claro que yo no puedo solucionar todos los problemas, pero si me ciño a unos cuantos, quizá ya es suficiente. O sea, no hace falta que el ser humano resuelva todos los problemas, ¿no? Y uno de los grandes problemas que yo veo en el modelo actual de salud que nos afecta a todas las personas es el colapso. Y ya lo hemos visto con el COVID, ¿no? Entonces, tú lo has comentado muy bien. Si una persona, por no tener ese acceso a la información, que en cierto modo todas las personas que estamos estudiando, o sea, que estamos escuchando el podcast y demás, somos unos privilegiados porque tenemos acceso a esa información, ¿no? Pero la gran mayoría de personas que, si me duele la cabeza, me tomo una pastilla y si no se me quita, voy al médico a ver qué es lo que me manda, que muchas veces de ahí ese abordaje biopsicosocial. La persona que suele ir, o sea, y no quiero que se generalice, ya te está diciendo mucho de la necesidad de sentirse escuchada cada vez que tiene el más mínimo dolor y que necesitan que le escuchen, que le validen su historia y cómo le puedes ayudar. Sin embargo, si tú le das a esa persona esas herramientas para saber qué hacer con ese dolor, esas dosis sanas de dolor, vamos a evitar que ese colapso o podemos, eh, o al menos es el consuelo que yo me cuento a mí mismo, pero podemos incidir indirectamente un poquito para que la persona cada vez que tenga dolor se lo piense dos veces antes de o tomarse un analgésico o ir de primera mano a urgencia y ver de qué manera puede por sí misma recuperarse del dolor. Cualquier dolor tiene una fase de historia natural, ¿vale? Es decir, si a mí me llaman paciente, Álvaro, me he quedado pillado el otro día levantando en CrossFit X, ¿vale? 48-72 horas. Si no te mejora, te ves. Porque el dolor Y muscular en esas post-ejercicio suele durar eso. 48-72 horas, ¿qué? ¿Quedarse en cama? Reposo relativo, ¿Y en eso el qué es? sentido de, Reposo relativo, porque es muy relativo, ¿no? Según a quién se lo de digas. descanso activo. Haz lo que puedas con lo que tengas, con una molestia tolerable. Por ¿Pero vas al ejemplo, si a mí gimnasio? me... Sí, o sea, si a mí me duele la rodilla, no me impide entrenar el hombro Vale, y pero el tren ¿podrías entrenar superior la y rodilla? la espalda. Sí, ¿Podrías mover la por rodilla ejemplo, también? tú puedes hacer un entrenamiento cruzado. Imagínate que el dolor es súper localizado en la rodilla derecha. Yo puedo hacer extensiones de cuádriceps con la izquierda. Y por lo bien que tú has explicado antes, tanto de la observación de acciones, imaginería motora, el entrenamiento cruzado es entrenar el miembro sano y sabemos que genera también cambios en el miembro afecto. Vale. Y además, el hecho de tú verte que te sientes, o sea, que puedes hacer cosas a pesar de tener dolor, sabemos que favorece esa Claro. recuperación y te, pre- te protege en cierto modo de ciertas variables como son el catastrofismo, la hipervigilancia, la quimesiofobia, que sabemos que son predictores de que el dolor pueda persistir en el tiempo entre otros dolores. Ya que hemos hablado de O entrenamiento, sea, entre otras variables. es interesante esto que estás diciendo, pero ¿el miembro que me duele lo dejo de mover? O sea, ¿lo dejo de entrenar? Eso, es decir, ¿cómo saber? Porque aquí hay algo importante, ¿no? Es como en el momento que algo nos duele, estamos haciendo sentadilla. Y me noto una pequeña molestia cuando me pongo un poco más de peso y noto una ligera molestia. Es como, no, no, para. Bajo peso, no le meto. O ya un día me noto un poco de dolor en cierta zona, en un hombro. Bueno, pues hoy entreno tren inferior. ¿Cómo saber si estoy haciendo lo correcto diciendo, no, voy a dejar de entrenar esta zona? O en realidad no, es decir, que es, no sé, alguna pauta, algún tip para poder diferenciar en prevenir de verdad una lesión grave, es decir, no forzar la máquina, porque sí que hay gente que se sobreexige y aunque le duela, no, pero hay que entrenar y se sobreexige. Pero hay otras personas que a la mínima que me duele un poquito, pues esa zona ya no la entreno hasta que me deje de doler. Entonces, ¿cómo saber qué dolor es normal o adaptativo o funcional y qué dolor estás ya forzando una lesión? Es muy difícil, pero aunque sea algún guiño. A ver, es que este es el problema de intentar dar mensajes generales cuando son casos muy individuales, muy concretos. Porque sería prácticamente imposible dar un tip, un guiño que pudiese eh, más o menos beneficiar a todas las personas. Porque hay que ver mucho cómo te ha parecido el dolor,
según los signos y síntomas que tienes, qué puede ser, ¿vale? Pero a grosso modo, ¿vale? Si a ti te duele la rodilla haciendo unas sentadillas como tú lo has dicho, ¿no? Antes de dejar de hacer la sentadilla por completo es, vale, ¿hay alguna estrategia que pueda utilizar en ese momento que me modifique los síntomas? Por ejemplo, cambiar el rango de movimiento. En vez de hacer una sentadilla trasera, la voy a hacer con una sentadilla frontal o con una mancuerna delante, ¿vale? Voy a cambiar el tempo. En vez de bajar mucho más lento, voy a bajar mucho más rápido. No solamente, o voy a cambiar la propia carga. O voy a cambiar la contracción. En vez de hacer una contracción concéntrica, excéntrica, voy a hacer isométrico y voy a ver si me aumenta el dolor o no me aumenta. Claro, en función de lo que tú puedas estar sospechando de qué te pasa, por eso ya te digo que es complicado, porque esto No, no, daría es para si obvio. quieres hacemos una sección de educación en dolor y vamos hablando sobre cada tejido y ese demás una vez al mes para que tengan, y al fin y al cabo toda esa información es la que te permite saber tomar esas decisiones. Y ya de por sí nos cuesta a los propios profesionales saber muchas veces dar las recomendaciones o no. Pero yo siempre, o sea, casi, bueno, sí, siempre que un paciente me dice, Álvaro, me duele al hacer sentadilla, no te voy a recomendar nunca el reposo absoluto. O sea, si te duele hacer sentadilla, entrena el tren superior. Vamos a darle ese reposo de 48-72 horas. Reposo relativo como camina, porque quizás te duele al hacer sentadillas, pero no te duele andando. O quizás te duele al hacer sentadillas, pero no te duele haciendo o Sí. remo, o en bicicleta, o haciendo un peso muerto. Sería darle un poco de tregua, incluso haciendo remo. El remo también flexionas, haces cosas con. Pero no, a lo mejor no meterle, si sí que te está doliendo, no darle una carga excesiva, ¿no? Darle un poco de tiempo, aunque sean 48 horas, y dar un poquito ahí de calma, ¿no? Además es que muchas veces el propio contexto y todo eso influye mucho, porque a ti te puede doler el flexionar la rodilla, pero te duele haciendo sentadilla, pero no te duele a lo mejor haciendo un curl femoral o una extensión de cuádriceps, pero haciendo sentadilla sí. Entonces, como, bueno, quita la sentadilla hasta 48-72 horas, entrena por aquí, vamos a ver si te aumentan los síntomas o no. Vemos si hay que bajar la carga, si hay que reducir el volumen, la serie, las repeticiones, si hay que quitar este ejercicio en este momento del mesociclo concretamente. O sea, Vale. hay 500.000 tipos de herramientas para modificar los síntomas sin tener que dejar de entrenar y dar solamente una o así como muy general para cada persona, no, porque de ahí la importancia de conocer a la persona. Obvio, claro, es difícil, yo entiendo lo que quieres decir. Vamos, yo Metiendo. tengo algunos blogs sobre ello en la página web, sobre cómo adaptar el ejercicio cuando tienes dolor, como 8 estrategias sencillas, y si ninguna te funciona, pues evidentemente ponerte en manos de un profesional. Obvio, de un buen profesional. Entrando en el tema del más mental, ¿no? El apoyo social, Álvaro, se sabe que es como un analgésico, el amor, que el amor es un analgésico, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se sabe esto? Es sencillo, la gente que está sola muere antes que las personas que están acompañadas. Así Wow, de claro. wow. La gente que no tiene redes de apoyo social mueren antes. Y también tienen peor adaptación al dolor persistente, a la intensidad del dolor o no. Sin embargo, cuando se le brinda a esas personas ese apoyo social, todo se hace mucho más llevadero. Wow. He leído incluso estudios, ¿no? Que simplemente cuando estás con dolor, que te dé la mano a alguien que quieres, reduce la intensidad del dolor. Además que se correlaciona con la empatía de la propia persona. A mí cuando, en las formaciones, ¿no? Cuando yo doy la parte de... Yo he investigado durante muchísimo tiempo sobre alianza terapéutica, relación profesional, paciente y demás. Muchas veces nos hacemos, sobre todo en fisioterapia, muchas pajas mentales, ¿vale? Perdón por hablar así, pero no, a ver qué técnica, qué herramienta podemos modificar los síntomas, porque mira, esta que le puede... Vale, pero es que se sabe que una escucha activa del problema del paciente te puede disminuir entre 1 y 2 puntos el dolor en una escala EVA. Eso es muchísimo. Wow. Eso es muchísimo. Y generar un entorno seguro donde la persona se siente escuchada, aparte de disminuir el dolor, es que te predice la propia recuperación, Wow. la confianza y la empatía que tú Eso generas incluso con el o el propio compromiso. profesional, ya ni siquiera es que tengas allí a un familiar o un amigo, con el Por propio supuesto. profesional te puede doler menos, llevándolo a lo simplista, ¿no? Te duele menos
sientes menos malestar, menos dolor físico cuando tienes un apoyo emocional cerca, una mano, una escucha, una sensación de seguridad. El caso que he comentado antes de la mujer con la lesión de Nadal fue un claro ejemplo de eso. Yo me tiré 40 minutos validando su historia. Claro, se sintió comprendida, se sintió escuchada, vio que su problema podía tener otra solución. Claro, cuando yo, es que recuerdo que fue así, le puse el step para hacer la escalera y eso que temía y dice, es que no me duele. Y Wow. no le he puesto una mano encima todavía. Y ahí le refuerzo e incluso yo le cuento todo esto. Yo a mis pacientes le cuento todo o al menos lo que yo creo por lo que está funcionando el tratamiento en ese momento y que vea que no es magia ni nada, porque muchas veces se confunde el poder de la mente con te puedes curar por ti mismo solo un cáncer, por ejemplo. Oye, no, mira, No, claro. porque eso en la psicología pop y todo eso ha hecho muchísimo daño. Total. Querer es poder. Bueno, venga, levanta este edificio, ¿no? Pues no, no puedes levantar un edificio. Yo siempre cuando tengo pacientes con cáncer lo valido muchísimo y se lo digo siempre, digo, mira, si la cura del cáncer fuese la actitud, ninguno de los pacientes moriría. O sea, casi nadie moriría por ir más en esas circunstancias. Ahora, que tú te estás dando el tratamiento que ha demostrado a día de hoy la mayor evidencia científica en comparación al placebo respecto a ese cáncer, por ejemplo, y aparte después te quieres dar cualquier tipo de pseudociencia, de pseudoterapia, además, y eso, oye, eres libre de elección de poder hacer, pero no desplaces esa quimio por darte una neurodescodificación emocional. Exacto, porque tan peligroso es caer en el sesgo de no utilizar las ventajas de nuestro cerebro pues, para poder modular, como caer en el error del positivismo barato y de la pseudociencia, ¿no? Eso ahí es otro melón por abrir gigante. Esto, claro, aquí el apoyo social yo llamaría el amor, ¿no? El amor, ya sea de un profesional, el amor, que alguien te escuche, te dedique, cómo modula todo lo contrario, ¿no? El estrés, el miedo, no es que si hago esto me haré daño, no es que si eso incluso el miedo y el estrés avivan, ¿verdad? El dolor. ¿Tú has conocido alguna vez, Teresa, a una persona que no se sienta o que no quiera sentirse querida, importante, escuchada, validada y demás? Y al final, muchas de las cosas de lo que hacemos y que nos lleva a problemas, ya sea en redes sociales o lo que sea, buscando likes, retweets, menciones y demás, y eso, es amor. Y muchas veces el hecho de me falta esto lo voy a buscar en otro tipo de cosas. O sea, yo mismo he sufrido vigoresia, he tenido depresión, he tenido trastorno excesivo con la alimentación, he sido hipocondriaco. Y he estado en esas situaciones y demás. Y al final también era una mala relación conmigo mismo y una falta de autocuidado. Pero también esto yo lo hablo muchas veces con los psicólogos y eso. Y hubo una reflexión que me hizo una compañera mía que a mí me gustó mucho, porque me dijo, Álvaro, está claro que todas las habilidades de autoeficacia que damos y eso y demás, ¿no? Son súper importantes y quizás es la mejor baza que tenemos a día de hoy. Dice, pero el no visibilizar muchas veces los problemas sociales, estructurales, psicosociales, todo eso y demás, es que quizás no serían necesarias herramientas de autoeficacia, porque hay desgracias a día de hoy que se podrían arreglar cambiando ciertas estructuras, cómo funciona hoy día todo, que no son fáciles porque implica sacar otras cosas que están en desuso que benefician a otro tipo de personas. Y si solamente se habla de el autocuidado, el autocuidado, el autocuidado, el autocuidado y demás, quizás desplazamos también otro problema que favorecería el autocuidado que fuese mucho más fácil. Wow. Y me pareció muy interesante porque dije, por eso tiene que haber gestores sanitarios también y tiene que haber muchas cosas y no todo el mundo puede hacer Exacto, claro, sí, al lo mismo. final se trata de que, para el que nos esté oyendo, que escuchemos todo y tomemos nuestras propias conclusiones teniendo toda la información, ¿no? Eso es súper bueno. Y entonces al final, bueno, el miedo y el estrés avivan el dolor, nos pueden hacer sentir dolor y en cambio el amor nos puede hacer alejarnos del dolor con el mismo daño, ¿vale? Con el mismo daño físico. Y eso me parece un mensaje increíble. De una forma muy rápida y así a minuto por pregunta, porque son cosas brutales que me has volado el cerebro leyéndote, pero no podemos meternos en todas. Entonces, como a minuto por pregunta, llamémoslo así, correr es malo para las rodillas. ¿Qué me dirías? No, No. no.
¿Por qué no? Tienes un minuto para disuadir de algo que siempre se dice. No, hombre, claro, al final correr está bien porque para el sistema cardiovascular, pero bueno, sí que es verdad que te cargas las rodillas. A ver, el organismo no entiende de correr, natación, crossfit, pilates, yoga ni nada. El organismo entiende de input. Y como se dosifiquen esos inputs, la respuesta del organismo va a ser una u otra. La gran mayoría de lesiones suceden por incrementos bruscos de carga en un corto periodo de tiempo. Si no he corrido en mi vida, de repente, el primer día que voy a correr, corro media hora, 20 minutos, 45 minutos. Pero no decides correr 10 minutos dosificados en 30 segundos de sprint, un minuto de trote, anda rápido y demás. Y a partir de ahí vas progresando. Vale, o sea, sería un exceso de carga, por decirlo así, o de querer hacer mucho o querer hacer más de lo que... Pero realmente alguien que corre, yo qué sé, yo por ejemplo corro y me parece interesante, ¿no? Porque siempre es como, jope, al final me haré daño en las rodillas tanto correr, ¿no? Pero si yo corro Y dentro de mi... yo he ido poco a poco, lo he hecho de una manera tal, ahora estoy en un volumen que manejo y simplemente es por moverme, por activarme y porque me sienta bien, etcétera, ¿mis rodillas sufren? hay también, ¿qué vamos a llamar sufrir? A cambios adaptativos estructurales en la propia rodilla, donde puede ser desgaste en el menisco, tener condromalacia, eh, el tendón mucho más engrosado, ligamentos mucho más engrosados. Eso es sufrir, esos son hallazgos estructurales que encontramos en personas asintomáticas que no tienen dolor y que realizan ejercicios y actividades de impacto. Y además se ha visto, por ejemplo, cómo quitar ese impacto, ya sea en la rodilla, en la columna vertebral y demás, y eso condiciona a que el disco vertebral, por ejemplo, en la columna, tenga peor salud y peor hidratación que una persona que, por ejemplo, corre. Porque al final no olvidemos lo que hemos hablado un poco, que a nivel evolutivo hemos llegado hasta aquí, eh, moviéndonos cuando teníamos dolor y nuestros tejidos se han adaptado a eso. El problema de las lesiones y el que tú me digas, claro, yo corro y he ido progresivamente, pero me duele. Claro, ¿por qué te duele? ¿No? Hay que valorar toda la persona en su conjunto y ver si está utilizando una estrategia útil de carrera y si modificando eso puede modificar los síntomas o no, aunque bueno, ya se ha visto también que no hay una correlación directa entre mejor técnica de carrera y menor dolor. ¿Y Porque entonces es que, qué? o Claro, por ejemplo, y entonces, es decir, a priori tú me dirías deja de correr. No. depende, lo mismo tienes que dejar de correr para hacer otras cosas, adaptar tus rodillas a un mayor impacto, porque a lo mejor tu creencia limitante que te está impidiendo correr con mayor seguridad es que vas corriendo con miedo al impacto, pensando constantemente en... Y cuando notas una sensación que es desagradable, tiendes a amplificarla a lo mejor y decir, ay, paro. Y sin embargo, a lo mejor te pongo a saltar al cajón, te pongo a saltar a la comba, te pongo a hacer aterrizaje desde 1 metro de altura, mucho más impacto, ganas muchísima seguridad y de repente te vas a correr, notas esa sensación, pero de ese subidón, de esa endorfina y demás y eso, y dices, ostras, pues ahora quizás Es no la tanto. Y digo, bueno, entonces el interpretación problema del cuál era, que de dolor. esa Claro, el problema cuál era, no era que totalmente, pero es buenísimo esto porque siempre se asocia. No es normal que tengas dolores de rodilla. Si eres y después, corredor, por ejemplo, sí que es, claro, y después sí que es cierto que eso es un fenotipo de paciente que podría ser tú en este caso, como hemos hablado, ¿no? Pero después también es verdad que es cierto que se provocan muchas lesiones agudas que se justifican con el impacto con la carrera, donde en ese caso, por ejemplo, un síndrome de la banda iliotibial, tienes que interrumpir en un momento esa carga de carrera a lo mejor durante una semana y después ir introduciéndola gradualmente. sí, pero O bueno, sea, son que no problemas es el todo agudos. nada. Sí, no, no, yo hablo más como consecuencia obvia de si corres tendrás dolor de rodilla. Zafa, nos hemos extendido el Claro. minuto. Next. Postura en la silla, ¿no? Postura al agacharse, lo típico de no dobles la espalda, siéntate recto. Claro, si no vas a tener dolor en la espalda. Esto es así y a mí Vale. me dice gracia, no eres un mueble de IKEA. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque tendemos a ver al organismo como pieza separada y mientras más se utiliza, más se desgasta y más me duele, como si fuésemos un coche o algo. Y al final el organismo es todo lo contrario, mientras más se utiliza, más se adapta. El claro ejemplo son los culturistas. Mientras más estresa sus músculos, más crecen. Si descansan bien, gestionan bien la alimentación
y se nutre bien con un superávit calórico y demás. Cuando yo paso mucho tiempo en una determinada posición, ¿vale? Te va a doler sí o sí siempre, pero no te duele por la postura, te duele por la acidosis tisular, ¿vale? Que la acidosis tisular es un concepto donde al pasar X tiempo en una determinada posición que depende de la capacidad que tenga tu tejido para esa demanda, ¿vale? La sangre, el pH cambia, se acidifica. Los receptores químicos de nuestro organismo captan ese pH, llevan esa información al cerebro y te envía un ocuprotector que puede ser sensación desagradable para que te muevas. Imagínate, típica posición de oficinista, paso mucho tiempo, me llevo la mano al trapecio, movilizo el trapecio, ¿no? Y me encuentro mejor. Claro, te encuentras mejor porque estás cambiando nuevamente ese pH, pero no es que tengas ni una contractura, ni una mala postura, ni nada. Ahora, ¿quieres pasar más tiempo en esa posición? Haz ejercicio de trapecio. Va a tardar más tiempo, seguramente, al aumentar la capacidad en que el pH se vuelva a acidificar, a cambiar. Pero también sabemos que más fuerza no implica menos dolor. Y lo más fuerza es una mejora de la salud. Qué tremendo lo que dices. Es que entonces realmente alguien que a lo mejor tenga, porque esto yo lo vi en un post tuyo, una postura en la silla más encorvado que dices, pues tienes un dolor en la espalda porque estás encorvado en la silla y otro recto. A lo mejor el que está encorvado pero se mueve, no genera, pero se mueve cada X y estira, ese. Pero luego está el 80% del tiempo encorvado, pero entre medias hace movimientos, se mueve, estira. Como tú dices, ¿no? Modifica el tejido. Frente a uno que está mega recto y se queda ahí, estoy perfecto, y se queda ahí recto, en realidad lo haría mejor el que está encorvado. Es que no hay evidencia ninguna a día de hoy disponible que corregir la postura, o sea, la postura estática prevenga el dolor. No hay. O sea, podrías y estar además, encorvado y eso no tiene por qué ser mal. no. Vale, y a la hora de Tampoco tiene coger por qué algo ser del bueno. suelo, Es claro, que depende. y a la hora de coger algo del suelo, lo típico de no levantes algo del suelo con la espalda doblada. Se ha visto que en personas sanas, hasta bajas cargas de 20 kilos, nuestra postura más eficiente es hacerlo con la curva, o sea, con la columna flexionada. ¡Wow! Al final es que tiene mucho sentido. A ti se te cae algo en el suelo y tú sin pensarlo la doblas. Claro, Si ¿no? tú A vas ver, a un huerto la y ves a las tendencia personas con normal. patatas, La tendencia normal es claro, agacharte con la espalda doblada, pero te dicen, agáchate bien que te vas a hacer daño. es que ese es el problema, que desde pequeño, yo que he sido un niño, un culo inquieto durante toda mi vida, yo he recibido siempre el mensaje de Álvaro, siéntate derecho, te vas a hacer daño, estate quieto y demás. Pero es como el mensaje también de hoy día, de personas que se creen que entrenando una hora fuerza y siendo el resto de días sedentarios, no son sedentarios. Evidentemente minimizas con esa hora de entrenamiento de fuerza todo ese sedentarismo, pero sigue siendo sedentario. Sin embargo, una persona a lo mejor que no entrene tantísima fuerza, pero se mantenga mucho más activa, no es sedentario. Wow, qué bueno, tío. Al fin. Y respecto a lo que has dicho de flexionarla, ¿no? De hacerlo con la espalda totalmente recta y eso depende mucho de las capacidades del tejido respecto a esa demanda impuesta. ¿Vale? Imagínate que la capacidad del tejido es un vaso, ¿vale? Y ese vaso tiene para 1 litro. Pero claro, la demanda que yo le voy a meter es 3 litros. O sea, Por el problema no rebosar. es que yo me vaya a un huerto a coger papas con la columna flexionada, es que nunca he ido a un huerto y me voy a meter 8 horas de jornada con una columna flexionada. Sí, Ahora, claro. si mi espalda, los tejidos de la espalda en la posición de flexión toleran 10 horas de huerto, ya sea porque o lo he entrenado haciendo peso muerto con la columna flexionada, el famoso Q Jefferson, o porque he ido trabajando progresivamente, Porque fui un empecé día y por media recogí jornada, media hora de patatas, luego recogí 1 hora de patatas, luego recogí 1 3 hora, horas de patatas y un día ya llega al punto que llego a 8 horas de patatas con la espalda flexionada. Problema cero. se acabó. Además, si No. tú te fijas, cualquier persona, agricultor y demás y eso, no lo suele hacer. Además que el gasto energético de coger patatas en posición de sentadilla isométrica o de peso muerto isométrico es muchísimo mayor y te va a costar mucho más esfuerzo y trabajo. Wow. Y luego nos quiero entrar en qué es lo que sucede en la columna cuando haces esas posiciones que visualmente, estéticamente son correctas,
cuando ocurre prácticamente lo mismo a nivel estructural, haciéndolo estéticamente no tan bonito. Pero eso ya es otro melón. No queda tan chulo para los vídeos de Instagram. Claro, Bueno, exactamente. de verdad que es un melón que quiero nombrar y es difícil, ¿no? Pero hay ciertos tratamientos que están como en moda o que se oyen bastante, o al menos a mí me suenan más alrededor. La acupuntura, la quiropraxia, la osteopatía, ¿no? Es decir, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre la quiropraxia, la osteopatía, la acupuntura? Son es decir, ¿las meterías en la misma caja? ¿Alguna las sacarías? ¿Y qué opinión te merecen? De las que has nombrado, prácticamente pueden estar todas en la misma caja. Vale. De que su principio básico de lo que se basa por qué funciona, cuando se hacen estudios más rigurosos no difieren mucho más del placebo. Por ejemplo, la acupuntura, si yo te cojo una cánula, ¿vale? Que tiene como un pinchito que cuando yo presiono, el pinchito va hacia adentro pero no penetra, y hago acupuntura real, no hay diferencia significativa. Es decir, entre no pincharte y pincharte no hay diferencia significativa. Sin embargo, también que esa acupuntura te la haga una persona asiática o una persona occidental y tenga más beneficio el que te la hace con la persona asiática, también nos dice mucho de todos esos factores contextuales, cómo influyen en el efecto real del tratamiento. Sabemos que mientras más ostentoso sea el ritual terapéutico, más efecto placebo tiene y más efectividad tiene. Aquí yo te voy a hablar yo de mi propia experiencia y además de una práctica basada en la evidencia, que es evidencia científica, mi experiencia como profesional con todas esas herramientas, porque la he cursado también, ¿vale? Sí, además, Y perdona, la evidentemente... quiropraxia aquí en España no está regulada oficialmente. Hay una formación, de hecho, larga sobre ello, pero no está regulada como en otros países, como creo que es Estados Unidos, ¿no? Pero entonces, Sí. ¿tiene evidencia o no tiene evidencia? Vamos a ver. Uno de los últimos que generó muchísima polémica fue precisamente porque a raíz de la lesión de Nadal, o la última, a Nadal, pues bueno, ha sufrido de una fisura y una de las técnicas que le aplicaron en pista fue una técnica articular de alta velocidad, ¿vale? Una manipulación vertebral. Entonces ya aproveché ese momento para recordar cuál es el efecto real de una técnica articular de alta velocidad y cuál es la concepción que sigue siendo predominante hoy día sobre ese tipo de técnicas, como que recoloca algo fuera de su sitio, lo alinea, etc. Que al Entonces final puse un vídeo. es lo que es la quiropraxia, yo para entenderlo también, porque habrá mucha gente que no sepa. Es decir, la Sí, quiropraxia al final son movimientos rápidos que te alinean los huesos, ¿no? Y hace como un crack. Es como ese crack, crack, como cuando alguien se lo hace incluso para él mismo con los deditos y notas ese crack, claro. ¿no? Para que la gente que no sabe, a lo mejor como yo, porque te he leído, ¿no? Pero la quiropraxia y la tribonucleación que acabas de decir, que le hicieron a Nadal, es como recolocar, es como, a ver, deja, clac, te cogen así la espalda, te crujen y te recolocan, ¿no? Vale, entonces ¿eso qué dice la ciencia de eso? Pues que esa tribonucleación o esa cavitación, es decir, cuando tú te haces un chasquido de dedos, entre una articulación y otra se genera una liberación de gases que contienen sustancias químicas que son analgésicas, que su efecto suele ser analgésico entre 20 segundos y 2 minutos, y aplícale si quieres una mala narrativa de necesitas esto cada 15 días, cada mes. Pavlov se frotará las manos y tienes un aprendizaje asociativo perfectamente hecho para, bueno, pues para estar libre de dolor tengo que venir aquí cada X tiempo a que me recoloquen y a que me alineen, porque mi problema es para toda la vida y yo soy mucho más frágil que el resto de los mortales que no necesitan venir aquí. Wow, qué Entonces, el interesante. problema de la técnica en sí es la persona que la aplica, con la narrativa que la aplica, no la técnica como tal. Y luego, podemos debatir si o hasta qué punto es necesario utilizar una técnica articular de alta velocidad para modificar los síntomas cuando tenemos un amplio abanico de herramientas que son autoeficaces, que las puede aplicar la propia persona como tal para modificarse los síntomas, sin necesidad de que dependa de otra persona para hacérsela. Y luego también, por ejemplo, a nivel cervical,
no sé cuál es la proporción exacta, pero hay uno por cada 10.000 o cada 100.000 riesgos de muerte al hacerte una manipulación cervical, porque existen las variaciones anatómicas y la arteria vertebrovasilar que pasa por ahí, pues más de una persona, sobre todo en Estados Unidos, porque es donde más se suele hacer, se ha llevado un susto de literalmente matar a una persona in situ. Claro, si tú me dices que no hay otra opción para modificar el dolor de una persona a nivel cervical, es como una operación de alto riesgo. Lo podemos comprar, riesgo-beneficio, valoramos, oye, no queda otra, pues corremos el riesgo. Pero, coño, es que a nivel cervical contamos de infinidad de herramientas y no es solamente eso. Y entonces, justificar la aplicación de la técnica solamente por las preferencias del paciente, eso no es evidencia científica. Las preferencias del paciente no es evidencia científica. Y muchas veces se justifica, más que por las propias preferencias del paciente, por el propio sesgo del coche hundido de ese profesional que la aplica, que es, ha gastado muchísimo tiempo, dinero invertido en formarse, porque osteopatía, por ejemplo, en España tiene o la parte estructural que son 2 años de posgrado o 5 años todo. Y no es nada barato. Claro, 5 años de una formación cara, que me consta que es cara, claro, una vez acabas como para ahora decir que no, esto no lo voy a hacer, Como, ¿no? Claro, exactamente, obviamente. o que no voy a aplicar ese tipo. Claro, a mí me consta que a día de hoy el discurso va cambiando y se va enseñando mejor, pero aún así la realidad dista muchísimo de lo que... Por matizar una cosa que me parece interesante para que nadie se asuste, que yo me cruja los deditos de la mano, que yo me haga así, me tal, en principio tú eres el experto, he escuchado y leído que en realidad es eso, simplemente son las burbujitas esas haciendo su crack, pero que no te estás haciendo daño ni te estás haciendo nada, ¿no? Que alguien se autocruja la espalda o se autocruja No, los deditos, no te estás haciendo ningún daño, ¿verdad? no. Vale, pero sí que es Parece verdad. ser que no hay efecto en el largo plazo de lo que se ha medido. El problema es que, bueno, muchos de los estudios son observacionales, la metodología de algunos no son tan, pero a priori no. Evidentemente, podemos también un poco pensar y decir, hostia, ¿por qué tengo este toque de tener que manipularme constantemente para estar libre de dolor? ¿Qué problema tengo, no? Quizá Sí, es un comportamiento de resistencia al cambio de me estoy recordando todos los días que necesito hacer esto para estar libre de dolor. sí, o por Y el quizá ese es o el por el problema como tal. gustito también, como es una cosa, como tú dices, que genera unos gases que dan gustito. Yo creo que mucha gente también es como esa sensación de placer, ¿no? Momentánea, de como tener ese placer del chasquido, de sentirte reforzado por eso. Pero claro, como tú dices, una cosa es lo que tú hagas en tu casa porque te guste y que no te estás haciendo ningún daño, y otra cosa, por diferenciarlo, es que estés obligado a ir a un sitio una vez por semana a que te recoloquen pagando un buen dinero y que eso en realidad no tiene una evidencia de que te esté sanando nada ni que lo necesites. Primero, que no te recoloca. Eso que quede claro, que no te recoloca nada. De hecho, yo a los pacientes muchas veces se lo digo, les digo, tú cuando o si alguna vez te han crujido los dedos, ¿has pensado que te estabas recolocando los dedos? No. Entonces, pues, en la espalda, ¿por qué piensas eso? Sí, Claro, claro. entonces ya es como, ostras, pues no te lo sé justificar. Y luego también, que esa sensación de liberación de gases de oxígeno, o sea, de oxígeno y demás y eso, no es analgésica para todo el mundo. Hay personas que literalmente, porque pueden tener también cambios funcionales y estructurales en el sistema nervioso, en esa modulación del dolor, que lo puedan amplificar. Y también hay estudios muy interesantes que se ven cómo la expectativa a la técnica de alta velocidad, decía, esa manipulación, es mucho más importante que la propia intervención en sí misma, porque aquellas personas que se le aplica una manipulación teniendo una alta expectativa mejoran muchísimo más y es más analgésico que aquellas personas que no tienen expectativa y que no les quieren recibir ese tratamiento. Si ese tratamiento fuese analgésico puramente real, pues ya vemos cómo influyen todos esos factores psicosociales. Y otra de las cosas también que se dicen, porque o sea, yo aquí tampoco quiero quedar como un ser de luz, porque yo también he pasado por ese sesgo del coche hundido, en el que yo también he hecho muchas formaciones que a día de hoy pues no aplico prácticamente de lo que me enseñaron y eso, porque me he dado cuenta que, hostia, pues no era esa realidad, ¿no? Por concluir con esto, porque entonces, ¿qué es para ti, cómo es para ti un buen fisio? Es decir, para ti ahora, a día de hoy, y es para ti, pero ¿qué es para ti un buen fisio? ¿Qué es para ti alguien que de verdad ayuda a otro a aliviar su dolor?
te podría dar 3 características de que es un ser de un buen fisio, ¿vale? Por un lado, no es tanto el conocimiento que tienes sobre la fisiología ni la destreza que tienes sobre un conjunto de técnicas, sino la capacidad que tienes para resolver problemas cuando las cosas no van según lo previsto, Vale, ¿vale? muy bueno. Eso pasa Resolución muchas de veces, problemas. ¿vale? O ser bueno, o sea, hay una frase de Patch Adams de la película que la recomiendo mucho para aquellas personas, que es tal cual, dice, si tú tratas a una enfermedad, corres el riesgo de ganar o perder, pero si tratas a una persona, te aseguro que nunca te vas a equivocar. Entonces, eso pasa porque si tú tratas a una persona y no te focalizas tanto en tu destreza con el conjunto de técnicas, quizá para esa patología en concreta, es decir, trata a la persona y no la patología, quizá independientemente del resultado, no te estés equivocando. Y eso pasa muchas veces por otra característica para mí que es muy importante, es mantener conversaciones incómodas con los pacientes. Es decir, hacer lo que es mejor para Teresa, para su dolor de rodilla, va a requerir mucho más esfuerzo y trabajo por mi parte que hacer lo que Teresa cree que es mejor para ella. Claro, porque yo me voy a dejar llevar mucho menos cuando no quiero hacer eso en principio, cuando tengo miedo, pero en realidad ahí es donde me estás ayudando, ¿no? Qué bueno, tío. La tercera característica. No sé ya si te la he dicho, ¿no? Pero te diría que bueno, también un poco deje el ego en su casa o donde sea, porque ni todos los pacientes que vas a ayudar van a ser exclusivamente con tu ayuda. Es decir, si tú ya eres una persona que viene derivada de otros profesionales, el éxito terapéutico que puedas tener conmigo viene predecido o precedido, mejor dicho, perdón, por todos esos tratamientos que han ido fallando contigo. Wow. Y que las expectativas que puedas tener ahora mismo conmigo sea muchísimo mayor. Y que también aceptemos que muchas veces mi única función puede ser generar una fase de cambio para que siga progresando con otro profesional y otro profesional, sea quien finalmente consiga conseguir ese éxito terapéutico o no. Quizás se necesitan de 8 profesionales más derivándose bien con buena comunicación entre ellos para sacar a esa persona. Eso yo cada vez lo tengo más claro, que es utópico y hoy día más porque, claro, al ser por la gran mayoría de problemas y la sanidad pública funciona como funciona por problemas que, bueno, tampoco nos No, no, competen, no. eh, pero el trabajo transdisciplinar o multidisciplinar es una palabra vacía. A día de hoy no es una realidad, porque si yo trabajo contigo, yo no sé cómo tú trabajas, tú no sabes cómo yo trabajo, yo te derivo un paciente y tú al final le vas contando cosas sobre el dolor que es Que que Teresa me dice esto y Álvaro me dice esto incluso se otro. contradicen. Realmente, si colaboras con alguien, tienes que saber muy, muy bien cómo trabaja esa persona. Álvaro, wow, increíble, de verdad. Gracias por toda esta clase magistral, por reventarnos la cabeza un poco en tantas cosas. Creo que es necesario tu mensaje, muy necesario. Y bueno, para terminar, siempre hago una pregunta. No sé si llevas tatuajes o si llevarías, pero es lo de menos. La pregunta es, si te tuvieras que hacer un tatuaje con una palabra o una frase que representara un mensaje que quieres transmitir al mundo o que te represente, una palabra o una frase, ¿qué pondrías? Hecho. Vale, Un 4 en romano. un 4 en romano, para quien lo esté viendo en YouTube, hay un 4 en romano en su brazo. ¿Qué significa? 4 en romano hace referencia a la familia, ¿vale? Para mí, bueno, este tatuaje tiene una historia, al fin y al cabo, que yo he sido una persona siempre muy introvertida, pero después por puras adaptaciones fui súper extrovertida, sobre todo en plena adolescencia, y yo estudié en Madrid, ¿vale? Que son 4 años los que yo estuve en Madrid, de ahí también el 4, ¿no? Y yo estando en Madrid, pues siendo tan extrovertido y soy, me di cuenta un poco real de la importancia que tiene la familia en mi vida. Y Wow. también somos 4, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Y el 4 si lo miras al revés, esto ya es mucha paranoia, pero al fin y al cabo el 4 si tú lo miras al revés es como una A y una L de Álvaro y Laura, que es mi hermana Wow, también. Entonces wow, también qué chulo. tiene eso. El, Pero para mí, a día de hoy también, que creo que representa un poco lo que hemos hablado, es apoyo social.
y ese amor y Me has la leído la familia. mente, La amigo. familia, Me has leído la mente. Es el amor, ¿no? Al final es el amor y el apoyo que reducen el dolor y que termina de cerrar el círculo de lo que tú transmites, ¿no? y es el único tatuaje que tengo, ¿eh? Increíble, tío. Pero Qué para mí la bonito. familia es de los valores más... entrarían en mi top 5 de valores. Está la familia sin lugar a dudas. Qué bonito, pues increíble y además liga perfecto con la historia y con el mensaje que quieres transmitir, que es genera un entorno de amor y te cubrirás muy bien, te prevendrás muy bien del dolor, ¿no? Increíble. Bueno, Álvaro, gracias por venir a Valientemente. Recomiendo a todo el mundo que te siga, ya lo has dicho al principio. Y bueno, ¿algo que quieras añadir? Que cuando quiera, pues hacemos la segunda parte. Y tercera y cuarta, porque contigo podríamos estar aquí horas. De verdad, millones de gracias y volveremos a escucharte en el podcast. Un abrazo. Un placer, Teresa.